Al extremo noroeste de la provincia de Palencia, en la vertiente sur de las últimas estribaciones de la cordillera Cantábrica y a 100 kilómetros de la capital, se ubica la villa de Guardo. Bañan su término municipal las aguas del río Carrión que la cruzan de norte a sur. El valle de este río hasta su nacimiento está flanqueado por las cumbres que forman la montaña palentina. Debido a su privilegiada situación, Guardo es paso obligado para llegar a esta comarca montañesa que ocupa la zona norte de la provincia. Geológicamente, Guardo está formado por sedimentos terciarios miocénicos, siendo su paisaje montañoso con pendientes elevadas y profundos valles verdes y las laderas de las montañas pobladas de espesos robledales. El término municipal alberga a unos 9.800 habitantes, incrementando su número sensiblemente en verano, debido a los atractivos turísticos que tiene la zona, siendo la segunda población en número de habitantes de la provincia de Palencia después de la capital. Todo esto, unido a las buenas comunicaciones y a que es el centro comercial y de servicios de la zona, hacen de Guardo un lugar ideal para pasar unos días de descanso. Su término municipal lo conforman, además de Guardo, las poblaciones de Intorfisa, Muñeca y San Pedro de Cansoles. La altitud media sobre el nivel del mar oscila entre 1.800 metros en las zonas más altas de las peñas y 1.100 metros a las orillas del río Carrión. La etimología de Guardo, nombre que ha cambiado varias veces, es compleja. Los cántabros la llamaron Tamaria. Se desconoce cómo la llamaron los romanos, por no haberse encontrado ninguna referencia al respecto. En documentación existente de los siglos X y XI aparece el nombre de Guardo o Boardo, que es medio latino o medio romance. Esto conduce a pensar, según Quirino Fernández, que los romanos la debieron llamar Buzcat ad Ardum, que traducido sería boca de las alturas o del puerto. Ardum, según Tácito, es un lugar alto y difícil de conquistar por la configuración del terreno. Buca sería lo mismo que boca, y en este contexto geográfico es sinónimo de hoz, garganta. Esta acepción de entrada se refiere a su situación entre montañas, siguiendo aguas arriba del Carrión. Los romanos llamarían así a este paso de la Vega de Saldaña hacia las montañas cántabras, que rodean el desfiladero y se prolongan hasta los picos de Europa. El Otero, con o sin castillo, es un lugar de peñas altas y abruptas que por la naturaleza del terreno es difícil de conquistar. Más tarde, y debido a contracciones fonéticas, fue pasando de Buzca ad Ardum a Buzcardum, Bucardum, Bucardo, Boardo, Buardo, hasta llegar al actual Guardo. Durante la dominación árabe, estos mantuvieron el castillo llamado Monte Argel, que significa frontera contra los cristianos de la montaña. La estancia de los árabes fue tan breve que no tuvieron tiempo para cambiar el nombre a Guardo. La colonización berberisca en esta comarca fue un fracaso. La sublevación general de los bereberes en el año 741 favoreció las conquistas del rey Alfonso I y la mayor parte de la población árabe del norte, después de 5 años de hambre, tuvo que huir hacia el sur. Guardo supuso para Alfonso I una posición estratégica con un sistema defensivo. Situado a la entrada de una extensa línea de sierras que se van estrechando cada vez más y entre las cuales discurren las aguas del río Carrión, y su fortaleza sobre un otero de más de 1.150 metros de altura, le permitía controlar los movimientos musulmanes por la calzada romana que atravesaba la región por el sur. Al dominar estas importantes rocas, se aseguraba el dominio de los ríos, las calzadas y comunicaciones con el reino de Asturias. A principios del siglo IX, desde la Peña Mayor o desde el Otero, si alguien hubiera contemplado el paisaje, solo hubiera visto bosques inmensos y algún que otro pastor o labriego. Hacia el año 876, el rey Alfonso III el Magno publicó un edicto de repoblación ofreciendo el suelo en propiedad, y gracias a esto, esta comarca comenzó a llenarse de monasterios e iglesias. Alrededor de ellos se establecían pequeños grupos de familias con sus bueyes, el arado romano, las azadas y la cama. Con estos escasos enseres comenzaron a roturar y labrar los campos, y así se fueron formando nuevos poblados. Los antecedentes históricos de la villa, amigo viajero, se remontan a varios siglos atrás, ya que la primera confirmación de Guardo como poblado data del siglo X en un documento de cesión de la iglesia de San Quirce
con las casas, pomares, prados, huertos, lugares y dehesas, y con todas sus cercanías. De dicho monasterio solo queda el nombre de donde estuvo asentado en el término del Valle San Quirce. A la entrada del valle se aprecian restos de construcción que pudieran ser de un monasterio medieval convertido más tarde en la ermita de San Miguel. Se sabe que en el siglo XIII el rey Alfonso VII ordenó mantener el castillo de Guardo y las huestes que lo habitaban siempre guarnecidas. De este castillo ya en ruinas, en el año 1894, cuando se construyó el ferrocarril, se utilizaron sus piedras. Guardo había tenido su origen en este castro de función exclusivamente militar, porque al ser tan alto el lugar era de difícil acceso. La iglesia de Santa María del Castillo se conservó como tal hasta el año 1895. En sus alrededores, en el término de Pradillo, se construyó el primer cementerio de Guardo cuando el gobierno del trienio constitucional 1820-1823 prohibió enterrar en las iglesias. Es probable que antes de extenderse el uso de enterrar dentro de las iglesias, entre los siglos XI y XVII, hubiera cementerios en lugares no muy alejados, pero dentro del caserío. En el verano del año 1974 se encontraron sepulcros al norte de la población y ese pudiera ser su origen. De estas iglesias medievales queda únicamente la pila bautismal de la parroquia de San Juan Bautista. Está tallada rudamente por algún escultor local y decorada ricamente con la representación de un mundo litúrgico y profano. Sus figuras, colocadas en doble fila, representan temas de la vida y la muerte de difícil interpretación. Al fallecimiento de Alfonso V, el día 4 de julio del año 1028, heredó el trono de León su hijo Bermudo III, niño de 11 años, lo que aprovechó Sancho III el Mayor, rey de Navarra y conde de Castilla, para apoderarse de las tierras comprendidas entre los ríos Pisuerga y Cea, incorporándolas al condado de Castilla. Sancho III el Mayor, por un privilegio fechado el día 21 de diciembre del año 1023, restableció la diócesis de Palencia y señaló sus límites. Por este privilegio se le cedieron varios castillos, abadías y villas, entre ellas estaba Guardo. Para atenuar las quejas de los obispos de León y Burgos, Fernando I, el 26 de diciembre del año 1059, hizo una nueva circunscripción de la diócesis, por lo cual Guardo seguía perteneciendo al Reino de León. El cambio de la B de Guardo por G se hizo muy pronto. Desde estas fechas hasta 1955 o 1956, en que se hizo el arreglo de las diócesis de España, Guardo junto con Camporredondo y Alba de los Cardaño siguieron perteneciendo a la diócesis de León. En esta fecha y con el último concordato por privilegio real, las tres villas fueron cedidas al obispado de Palencia. El señorío de Guardo comienza con don Juan Rodríguez de Cisneros, que nació hacia el año 1307 y era un rico hombre de Castilla, hidalgo por los cuatro costados. Juan Rodríguez de Cisneros acompañó a Alfonso XI en las guerras y le sirvió con fidelidad. Al morir este rey le sucedió Pedro I, apodado el Cruel, quien sufrió traiciones y deslealtades. Sin embargo, Juan Rodríguez Cisneros se distinguió por su inquebrantable lealtad para con su nuevo rey. En premio a sus servicios y fidelidad, el día 3 de diciembre del año 1354, el rey le concedió el mayorazgo de Guardo, pasando a ser su señor, naciendo de este modo el señorío de Guardo, debiéndole vasallaje Guardo, Velilla, Otero, Mantinos y Villalba. El propietario del señorío explotaba las tierras del dominio que se reservaba y cedía al resto de los colonos, quienes a cambio le debían prestaciones y servicios especiales. El centro del señorío era la villa del señor o casa del mayorazgo, y al frente de la explotación estaba el administrador. Los señores de Guardo, lo mismo que los de Cisneros, que los de Vega o los de Mendoza, que fueron señores sucesivamente de Guardo, como lo eran de otros muchos lugares, no tenían en esta villa su casa fuerte o castillo, porque no residían en esta localidad. A don Juan Rodríguez de Cisneros le sucedió su hijo primogénito, don Ruy González de Cisneros. Acompañó al rey Enrique II en la batalla de Nájera, junto con su hermano Gonzalo Gómez y su cuñado Garcilaso de la Vega. Los dos hermanos fueron mencionados en dicha batalla por parte del rey. Su hermano Gonzalo Gómez de Cisneros fue el tercer señor de Guardo. Como falleció sin dejar hijos legítimos, heredaron el señorío sus hermanas doña Teresa y doña Mencía,
que heredó a todos sus hermanos, ya que doña Teresa murió antes que ella sin dejar descendencia. Estuvo casada con Garcilaso de la Vega, que murió en la batalla de Nájera combatiendo por Enrique II en el año 1367. Sobrevivió 44 años a su difunto esposo y vivió dedicada al cuidado de sus vasallos y nietos. Con la quinta señora de Guardo, el señorío pasa a la casa de Vega. Doña Leonor de la Vega era nieta de Garcilaso de la Vega, el adelantado mayor de Castilla, mandado matar por Pedro I el Cruel en Burgos, e hija de Garcilaso de la Vega y doña Mencía. Doña Leonor se casó por primera vez con don Juan Tellez, sobrino de Enrique II, y al enviudar se casó nuevamente con don Íñigo Hurtado de Mendoza, por mandato del rey Juan I. Esta poderosa señora no lo fue solo por sus grandes posesiones, sino principalmente por sus ilustres hijos. En agosto del año 1432 fallecía, correspondiéndole el mayorazgo por derecho a don Íñigo López de Mendoza, pero ese mismo año donó a su hermano Gonzalo Ruiz de la Vega los señoríos de Guardo y Castrillo de Villavega, desmembrándose el mayorazgo de don Juan Rodríguez de Mendoza en casa de los Vega y de los Mendoza. La séptima señora de Guardo fue la infanta doña Mencía de la Vega, que nació en 1456 y murió en 1515. A la casa de Vega le sucedieron los duques del infantado, que fueron señores de Guardo desde 1515 hasta 1837. El linaje de los Mendoza, que eran los duques del infantado, era uno de los más poderosos de la nobleza española. El poderío de la familia se vio acrecentado durante la época de los Trastamara por la institución del mayorazgo y por las mercedes reales. Guardo cuenta con hijos ilustres que se hicieron acreedores no solo de un puesto de honor en la historia de la villa, sino también en la de España. El ilustrísimo señor don Francisco Díaz Santos Bullón estudió en el Colegio Mayor de Oviedo en Salamanca, fue canónigo de Aguilar y beneficiado de Guardo hasta llegar a ser obispo de Barcelona, gobernador del Consejo, vicario general de los Reales Ejércitos y obispo de Sigüenza. Hoy su retrato preside la sacristía parroquial de San Juan Bautista. El ilustrísimo señor don Isidro Cosío Bustamante nació en esta villa el día 18 de mayo del año 1700 y, siguiendo la tradición familiar, le enviaron a estudiar al Colegio Mayor de San Salvador de Oviedo en Salamanca. Estudió cánones hasta graduarse de licenciado en dicha facultad. Fue beneficiado en la parroquia de San Juan Bautista de Guardo y el día 13 de julio del año 1754, a propuesta real, se le nombró obispo de Valladolid, gobernándola por espacio de 14 años. Se caracterizó por su gran serenidad y temple de ánimo. Falleció el día 11 de abril del año 1774, enterrándosele en la iglesia de San Miguel de esta localidad, en una sepultura al pie de las gradas del altar mayor. Y finalmente, el reverendísimo padre Francisco Villacorta nació el día 1 de febrero del año 1770. Profesó en la orden religiosa de los padres agustinos en 1789. Estuvo destinado en Filipinas, donde fue prior del convento de Manila. Volvió a España años después como comisario y procurador general, ocupándose de recoger misioneros por toda España. Posteriormente fue nombrado asistente general de la orden. Falleció en Valladolid el año 1844. La historia de Guardo, amigo viajero, está también reflejada en sus monumentos religiosos y civiles. El edificio religioso más antiguo con que cuenta la localidad es la iglesia de San Juan Bautista. Situada en el Otero, su construcción data del siglo XVI, a la que posteriormente se añade una torre de sillería en el siglo XVIII. Su planta es de salón con 3 naves separadas por pilares que soportan bóvedas de crucería estrellada. La portada es de arco de medio punto y en su interior destaca la capilla de Santos Bullón con cúpula con linterna y el escudo de la familia. Al lado de dicha capilla se encuentra la pila bautismal de la que ya hemos hablado anteriormente y que es de estilo románico. Además cuenta con una hermosa talla de San Antonio de Padua del siglo XVIII. Otra obra de arte es el puente sobre el río Carrión,
con 5 arcos construidos en piedra de sillería de buena fábrica, cuya construcción es del siglo XVI. Guardo floreció en el siglo XVIII, siendo de esta época varias de sus construcciones arquitectónicas: la torre de la iglesia, el edificio en el que se ubica la Casa de la Cultura, que tiene un escudo de España con los cuarteles incorporados por el rey Carlos III, y la Casa Grande. Este edificio es un palacio de estilo barroco, cuya construcción puede ser del arquitecto Ventura Rodríguez. La fundó don Francisco Díaz Santos Bullón. Fue un edificio de planta rectangular con doble piso y 25 metros de fachada. En la actualidad solo se conserva la fachada. Es de piedra de sillería con 8 ventanales. Los cuadros inferiores están enrejados y en el centro hay una gran balconada ornamentada con una hermosa forja. Sobre ella hay 3 pináculos, coronado el central con una talla femenina, y en su centro el escudo del arzobispo Bullón. A ambos lados del escudo hay otros 2 escudos más. Uno simboliza las armas de los Bullón y el otro representa su hidalguía. Los aleros están adornados con molduras y canecillos simples. La principal fuente de ingresos de los guardenses desde principios de siglo procede de la minería del carbón. La explotación de las minas comenzó en esta localidad aproximadamente en el año 1890. En Guardo por aquel entonces había unos 800 habitantes. La primera empresa que explotó el subsuelo de esta villa fue la empresa Euskaro-Castellana, que hizo el pozo maestro de Valdecastro. En los terrenos de la actual estación se construyó el lavadero de carbón y para poder transportarlo desde Valdecastro se hizo un ferrocarril. En los primeros años el carbón se transportaba en carromatos tirados por mulas, bueyes y burros. Al no haber carretera transitaban por un camino de tierra por la margen izquierda del Carrión. La primera carretera que se construyó en Guardo fue en los 3 o 4 primeros años del siglo actual. Esta carretera se hizo pensando en el enlace con la capital, pero tuvieron que dejar el curso del río por sus frecuentes crecidas y desbordamientos y trazaron una nueva ruta. En aquellos años, debido a la riqueza antracitera de la zona, su principal preocupación fueron las comunicaciones, ya que por su enclave los accesos a Guardo eran difíciles. Se hizo por entonces el ferrocarril de vía estrecha La Robla-Bilbao, que pasaba por Guardo y le fue muy útil. También estuvo en proyecto unir a Guardo con Palencia por un ramal de ferrocarril, pero no se llevó a cabo. Hubiera sido una obra de suma importancia para el norte palentino y la minería. Atraídos por la minería del carbón, acudieron a esta localidad gentes de diversos lugares de España, extremeños, andaluces, leoneses, asturianos, de forma que superaron a los nativos. Otra industria que floreció en los primeros años del siglo fue la de la madera, del gigantesco bosco de Corcos, pero se agotó pronto a causa del egoísmo industrial. La madera de los robles y las hayas iba destinada a la industria bilbaína. Por tal motivo se afincaron en Guardo técnicos vascos y hoy se pueden encontrar entre los nativos de la localidad gentes con apellidos euskeras. Guardo tiene también su leyenda negra debido a las huelgas y conflictos laborales. Las más fuertes repercusión fueron las de 1917 y 1934. Desde 1936 las huelgas han sido nulas. Hoy la industria más importante es la térmica de Velilla del río Carrión, llamada Terminor, situada a 3 kilómetros de Guardo y en la que trabajan muchos guardenses. Comenzó a funcionar en junio del año 1963. La construcción de esta central ha supuesto el financiamiento de la minería palentina. El calendario festivo, amigo viajero, es muy amplio en Guardo, sobre todo en verano. Se inicia con sus fiestas patronales el día 13 de junio, en honor de San Antonio, y duran varios días. Hay 2 tipos de festejos que acaparan la mayor asistencia de público, que son los toros y las exhibiciones deportivas, en especial el motocross. Le siguen la Romería del Carmen el día 16 de julio con gran asistencia de público, las fiestas de los barrios y de las asociaciones. El primer domingo de septiembre se celebra una romería en la ermita del Cristo del Amparo, en la que hay una feria de exposición de artesanía y productos de la comarca.
Y para los amantes de la caza, Guardo es el lugar idóneo, pues cuenta con una fauna muy variada en sus bosques: jabalíes, urogallos, corzos, venados. Y si te atrae la pesca, puedes pasar unos ratos muy agradables en las orillas del río Carrión pescando sus sabrosas truchas. La gastronomía de esta villa es rica y variada. Puedes deleitarte degustando su cocido de la tierra, las truchas del Carrión, el cordero, las morcillas de arroz, las setas del país. En repostería puedes probar sus exquisitas rosquillas de anís, las yemas de San Antonio y la torta de jerejitos. Desde Guardo, amigo viajero, se te ofrecen una serie de rutas muy interesantes. Una es Guardo Cardaño de Arriba, saliendo de Guardo continuar por la carretera de Velilla a Cervera. A medida que ascendemos a sus tierras altas, bordeamos el embalse de Compuerto. Podemos visitar en este recorrido las localidades de Otero, Campo Redondo y Cardaño de Abajo. En una segunda ruta podemos salir de Puente Agudín y, bordeando el embalse de Campo Redondo, pasar por Alba de los Cardaños, Triollo y llegar a Vidriero. Desde allí podemos recorrer el Valle de Pineda. Y finalmente otra ruta es Triollo, pasando por La Lastra, Santibáñez de Resoba y Ventanilla, bordeando el pantano de Ruesga, llegar a Cervera para desde allí regresar a Guardo. En cualquiera de las rutas que elijas podrás admirar la belleza de los paisajes que rodean a esta villa. Guardo, como te hemos relatado anteriormente, es un hermoso lugar para pasar unas buenas y tranquilas vacaciones. Por ello su turismo se está acrecentando día a día. Y esta es una pequeña orientación de lo que puedes ver, disfrutar y degustar en esta villa del norte de Palencia. El resto te invitamos a que lo descubras tú mismo, andando sus calles, plazas y rincones, charlando con sus gentes hospitalarias, para que cuando llegue el momento de la despedida sientas un vivo deseo de volver pronto a este bello rincón palentino que te hemos descrito.